Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días Wall Street. Estamos en directo y hoy nos acompaña María Guilaber. Bueno, su currículum es impresionante: psicóloga, coach, conferenciante, speaker, emprendedora. María, ¿cómo estás? Bienvenida, y siempre con una sonrisa y con muchísima energía. Yo digo, ¿pero de dónde sacas tiempo para no parar y hacer tantas cosas? Ay, muchísimas gracias por estar aquí, esta genial presentación, me hace mucha ilusión estar aquí en Miami. ¿De dónde saco la energía? Mira, te voy a decir una cosa muy importante, que quien quiera cogerla, de estar presente. Cada vez que estoy en un lugar, estoy en ese lugar, no en otros. Créeme que has llegado aquí y nos has llenado de energía a todos, ¿eh? O sea, se nota tu presencia, eso es así. Gracias. Bueno, como decíamos, tenemos muchos temas de los que hablar, pero me gustaría mucho empezar hablando de emprendimiento, porque tú eres una emprendedora nata. Cuéntanos en qué momento decides emprender, tomas las riendas de tus negocios, de decir, bueno, pues decido que no voy a trabajar para una empresa, voy a trabajar para mí, voy a crear mis empresas, y además has hecho un montón de proyectos, ¿no? ¿Cómo nace, de dónde nace todo este tema del emprendimiento? Parecerá muy... Obvio. No, fumada, ¿no? Como, bueno, pero del alma. Es decir, yo estaba en Deloitte, Massimo Dutti, etcétera, trabajando en recursos humanos, y yo tuve una infancia dura y adolescencia dura en cuanto a sufrimiento, no en cuanto a... Hay personas que pues a nivel económico o a nivel de familia, etcétera. En mi caso era a nivel mental. Trastornos de alimentación, relaciones de dependencia, y luego estuve a punto de morir 2 veces a los 17 años. Una vez por un shock anafiláctico, de repente mi cuerpo se infló de pies a cabeza, sin saber por qué, y en el hospital pues no sabían bajar esa inflamación. Entonces cuando tu mente falla, el cuerpo falla, y hay veces que no hay soluciones. Por suerte viví. Y luego, unos meses después, volví a estar a punto de morir por falta de oxígeno. Sí. Entonces, a raíz de eso, pues dediqué mi vida al estudio del cerebro. Psicología, neurociencia, estudié también publicidad y relaciones públicas, porque quería entender no solo el cerebro, sino también por qué unos humanos sufren, otros no tanto, por qué unos están en equilibrio, otros no, qué hay en el cerebro que crea luego la realidad que vemos fuera, y cómo nos relacionamos y por qué nos comportamos también a nivel de consumo, a nivel de relaciones, a nivel de marketing, etcétera. Entonces estudié esa otra carrera y trabajé 6 años en recursos humanos, en Deloitte, Massimo Dutti, Headhunting, varias experiencias, hasta que decidí ir a una psicóloga yo. Dije, María, no puedes seguir así, corriendo tanto, haciendo tantas cosas, pero sintiéndote tan vacía. Y a raíz de esa experiencia con esa psicóloga, decidí dejar todo, porque empecé un blog sobre felicidad, que tuvo mucho éxito y lo tuve que sacar de WordPress porque me escribía gente de muchos países, pero claro, intentos de suicidio, o sea, cosas que yo digo, a mí esto se me escapa, lo saco a una web controlada, y a raíz de ahí dejé todo. Primero quería hacer una película, quería comunicar todo el impacto de lo intangible en lo tangible, es decir, todo aquello que no vemos, cómo impacta realmente en todo aquello que vemos. Y eso que no vemos es pues nuestro organismo, nuestro cerebro, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro alma, etc. Y entonces, al final no hice una película. Pero hiciste un libro. He hecho 2 y ya voy a hacer otro, el tercero, sí. Sí. Bueno, has tocado, puedo decir, que casi todos los palos, pero volviendo también al emprendimiento, ¿cómo es eso de emprender y sobre todo también siendo mujer? Acaba de ser el Día de la Mujer, el sábado, el 8 de marzo. ¿Crees que hay más obstáculos cuando una mujer decide emprender? Sí. Es decir, me encantaría decir no, pero la respuesta es sí. Es decir, yo cuando emprendí quería hacer una película y dije, bueno, película no, voy a hacer una empresa. Hice una empresa. Y me he dedicado 12 años a desarrollar líderes, equipos en empresas y en deporte de élite. Y entonces hace 3 años abrí en Miami con el programa innovador de B2B Speaker, que ya hablaremos. Sí. Entonces, claro, innové, y la innovación en Estados Unidos, por suerte o desgracia, se recibe mejor que en España ciertas cosas, ¿vale? ¿No? Porque ante ese mismo sistema, esa metodología, en España me preguntaban, pero esto es muy nuevo, ¿no? ¿Quién lo ha hecho antes? Y en cambio en Estados Unidos era... Wow. Eso también te quería preguntar, porque es este país, ¿no? Estados Unidos, tú vienes de España,
te dedicas aquí a abrir también tu negocio. Aquí es verdad que hay más oportunidades para los empresarios, se acoge de otra manera al empresario, se le aplaude al empresario, Sí. se le ayuda al empresario. Sí, sí, porque el tema de, por ejemplo, el fracaso, el miedo al fracaso, el miedo a lo nuevo, a la innovación, bajo lo que yo veo, que no quiere decir que sea la realidad, pues quizá en España hay más, las decisiones se analizan mucho más, se pierde más tiempo y todo es muy ágil y cada vez es más ágil. Entonces aquí sí que hay más velocidad para lo bueno y para lo malo. Bueno, si fracasas a lo mejor en Europa o fuera de este país, se ve como algo negativo. Si fracasas en este país, es como, bueno, sigue, otra oportunidad, aprendes. ¿no? Sí, aprende, exacto, ¿no? Es que nadie llega al éxito si no fracasa. Nadie. Me gusta esa frase. Entonces hay que entrenar el fracaso, a caerte pues cada vez con más estilo, levantarte más rápido, aprender para la próxima caída, que sabes que llegará, o sea, las caídas llegan y no pasa nada, no hay que temer a caer, porque si no, no caminas, no corres, no haces nada, te quedas en tu cuadradito, que está bien, es lo que yo digo, hay gente que nace y dentro de lo que es un Excel vive en su casilla de Excel, y hay gente que inventa pues la inteligencia artificial, es decir, se sale del Excel y crea nuevas cosas. Oye, más cosas. La verdad que te quería preguntar acerca también del tema de coach, porque tú haces coaching a empresarios, a líderes de empresas, en el mundo de la economía también, ¿no? Donde es tan importante comunicar. ¿Cómo son esas sesiones de coaching con empresarios? Las sesiones de coaching, la verdad es que yo ya no hago sesiones directamente, porque estoy más en la parte de negocio, empresa, etcétera, pero lo que sí he hecho todos estos años, y tenemos coaches que lo hacen, al final es definir en qué punto estás, a qué punto quieres ir, y trabajas con qué obstáculos, qué oportunidades, y qué hay, no solo a nivel racional, que esa parte es al final asesoría, consultoría, etcétera, o mentoring, sino qué obstáculos a nivel de creencias, a nivel de emociones, a nivel de expectativas, qué miedos, qué muchas cosas que están impactando para que esa persona no saque su mejor versión o sea el líder que quiere ser, o ciertas cosas, ¿no? Hay líderes, por ejemplo, que necesitan controlar demasiado, otros no dan autonomía a sus equipos o al contrario, ¿sí? Entonces, al final, un líder no es que él tenga que ser muy bueno, es que tiene que conseguir que su equipo sea incluso mejor que él. Y bueno, tiene muchísimo de psicología, ¿no? Mucho. No son muchos. Todos pensamos en números, en cifras, pero al final tiene mucho también de psicología. Y tiene también mucho de comunicación. O sea, para ti la comunicación es fundamental. De hecho, tú has creado B2B Speaker, que es un programa maravilloso del que he tenido la oportunidad de formar parte y donde se aprende a comunicar el mensaje. Qué importante es eso, ¿no? Sobre todo a nivel también empresarial, ¿no? Saber comunicar. Es clave. Y más ahora, con toda la tecnología que hay, toda la información que hay, no se trata de tener información. Antes la información era poder, ahora hay tanta información que el poder está en influir, en impactar, en movilizar seres humanos hacia un propósito común. Entonces, comunicar, por eso me centré en esta habilidad. Nosotros hemos desarrollado todo tipo de habilidades, gestión del estrés, gestión del cambio, liderazgo, comunicación, negociación, cohesión de equipos, y decidí innovar en esta habilidad porque creo que va a ser clave. Comunicar, hablar en público, influir. Entonces, al final, unir lo mejor humano y la mejor tecnología. Eso me gusta, ¿no? Porque hablamos muchísimo también aquí de inteligencia artificial, y si a lo mejor la inteligencia artificial acaba de alguna manera por sustituirnos en un montón de puestos de trabajo, en un montón pues de tareas diarias, pero al final está esa parte, ¿no? La emoción de la que carece un robot o la inteligencia artificial, y eso es lo que nos hace influir, ¿no? O por lo menos convencer. Claro, en B2B Speaker al final es una metodología que trabajamos desde la parte de creencias, más interno, hasta la parte más visible, que es el tono, ritmo, cómo usar la voz, los gestos, la mirada, también todo el discurso estratégico, el storytelling, analizar la audiencia, porque al final no hay un tono o unos gestos que siempre funcionan, depende de qué quieres conseguir estratégicamente con tu mensaje y a quién te diriges, porque va a recibir la información de una forma u otra. Entonces, no es información y ya y siempre igual. Hay que ser, primero de todo, empezar con uno mismo, porque si no, por mucho que sepas de oratoria, tú mismo vas a frenar esas técnicas. Eso pasa también en el liderazgo, por mucho que sepas, o sea, hay muchos líderes que tienen su mesita de noche llena de 20.000 libros de liderazgo, de comunicación, ¿no? Y te dicen, sí, porque tal autor dice tal. Y dices, bueno, sí, sabes mucho,
pero ¿qué estamos aplicando? Oye, te voy a poner una pregunta en un compromiso, ahora que estamos aquí hablando tanto Venga. de política, de Donald Trump, de todo lo que está pasando, ¿cómo comunica el presidente de los Estados Unidos? ¿Te has parado a analizar sus gestos? No sé, ¿cómo comunica Donald Trump? ¿Te parece un líder en comunicación, en expresión? Comunica de una forma muy contundente, muy segura, se nota que cree lo que dice y eso es importante. Ahora, tendrá audiencia con la que conecte mucho y lo contrario. Es decir, es un estilo de comunicación que está muy bien para un tipo de audiencia. Lo que pasa es que ese tipo de audiencia quizá según, que esto también al final es la política, ¿no? Según el momento que esté el país, va a necesitar compensarse de una forma u otra. Si está la balanza, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mujer que comentabas. Si se está no solo protegiendo a la mujer, sino haciendo discriminación positiva, la balanza hará, ¿no? Porque antes había lo contrario, la mujer no tenía ningún derecho, pues ha hecho falta a nivel histórico, social y lucha de muchas mujeres que tengamos esos derechos. Luego, si eso se pone extremo, empieza a estar desequilibrado y no ser bueno. Entonces, viene una ola de lo contrario. Totalmente. Entonces, eso, ¿qué hace? Regularlo para luego transitar cambios. Entonces, a nivel político creo que pasa similar, Bueno, su estilo de también es verdad comunicación. que en el caso de Donald Trump tiene una comunicación tan fuerte, tan Sí. directa, o sea, que a algunos le encanta y a otros, pues, Claro. lógicamente, a lo mejor les echa para atrás. No me quiero despedir sin que nos puedas dar consejos para todos aquellos que nos están viendo. Consejos para tener un mayor liderazgo, para tener más confianza en nosotros mismos, porque tú eres además psicóloga también, que es importante y has estudiado mucho de neurociencia. Pero sobre todo eso, para impactar, para que nuestro mensaje cale, para emprender sin miedos, ¿qué consejos darías a la gente que nos está viendo? Primero de todo, conocerse a sí mismo, saber quién es uno y no querer ser quien no eres. Eso es complicado, María, te lo tengo que decir, ¿eh? Sí, pero bueno, esa es la pregunta, ¿no? Pero si no hay Todo el eso, mundo tiene que hacer. luego se Y cae. son preguntas que a veces son incómodas, ¿no? ¿Quién soy? O ¿para qué valgo, no? Claro, pero es que si no te haces esa pregunta, vas a estar en la superficie y se va a ir cayendo todo. Entonces, primero saber quién soy, no es quién soy de forma estática, sino va evolucionando, uno mismo va evolucionando. Entonces, quién soy es qué siento, qué pienso, qué vibra conmigo a nivel de valores, a nivel de dónde me siento cómoda, qué me apasiona, dónde va mi mente en el día a día, en qué me fijo. Hay gente que se fija en los cables, yo no veo los cables casi. Yo me fijaba en las emociones, en las personas. Hay gente que no percibe las emociones. Es decir, no es bueno o malo, es observar y conocerse uno, luego desarrollar esos talentos y buscar cómo puedes aportar valor a la sociedad, cómo puedes monetizar eso. Y luego ya, pues obviamente, un plan de acción que vas ajustando, pero sobre todo, mucha resiliencia. Y no quiere decir, como hay gente que dice, como me puedo morir mañana, pues no pongo objetivos. No. Y hay gente que pone objetivos y dice, esto debe ser así. No. Es un equilibrio de, me pongo un objetivo, pero observo el contexto y voy adaptando mi plan hacia el objetivo. Igual se redirige. Igual ese objetivo pensaba al inicio que era ese, pero aparece otro quizá más grande o que me vibra más. O sea, no querer saberlo todo ya, pero sí empezar a hacer algo. No querer hacerlo perfecto, pero sí hacerlo aunque sea imperfecto. Y sobre todo, si van a otro país como yo vine aquí, filtrar mucho lo que escuchamos, porque a mí me han dicho una de barbaridades. ¿En serio? Claro, cuando tú llegas a un país, eres nuevo, entonces eres vulnerable, no conoces, te falta información y más vas con miedos. Yo vine aquí sin conocer a nadie, tenía un propósito muy claro, una visión muy clara, escuché el contexto y han ido pasando muchas cosas que han ido ajustando lo que realmente debía suceder a nivel de empresa, de metodología, de productos, etcétera. Pero el primer año, como yo tenía miedo incluso del tema de armas, etcétera. Bueno, dime por lo menos algo que te dijera, que llegaras aquí a Estados Unidos y que dices, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que me contaron a mí. Mira, yo tuve mala experiencia porque dos personas pues querían ayudarme en teoría y sin embargo lo que querían eran ser mis socios y como yo no quería que fueran mis socios, me hundieron, ¿no? Tú estás aquí sola, no sabes la cultura, se te van a comer, no eres consciente de los riesgos, no eres consciente de nada, porque o sea, me intentaban hacer ver que yo no sabía, que yo no podía decidir sola y además que yo, siendo mujer, claro, que había una palabra que había dicho que no podía decir una mujer, no sé, unas cosas que yo era como, que claro, acabé llorando de, ¿realmente estoy tan ciega? Porque te hacen creer su realidad, ¿no? O gente que te dice, no te va a ayudar nadie, esto es muy duro, esto... Sí, o no. Es decir,
yo invito a la gente que viva su experiencia de vida, que escuche y que filtre mucho lo que la gente nos dice, porque nos dice bajo su prisma, sus ojos, sus creencias. Está bien escucharlo y tener en cuenta esa información, pero introdúcelo dentro de tu mapa de creencias, dentro de tu experiencia de vida y sigue luchando por aquello que realmente quieres y aquello en lo que realmente crees, porque te van a llenar la cabeza de 1000 cosas, igual que hay gente así, o un inversor que me dijo, esta tecnología y esta metodología de B2B Speaker tiene que ser americano. ¿Cuánto dinero quieres? Nuestro fondo de inversión puede hacerlo. Le dije, es que no quiero dinero, o sea, no he venido ni a por dinero o sea, en ese momento, igual en un futuro sí, no lo sé, pero en ese momento ya tenía la metodología, tenía el partner tecnológico, mi energía iba a estar a desarrollar negocio, a impactar, a que sucediera lo que ya teníamos. No quería desarrollar de nuevo otra tecnología, no es mi objetivo desarrollar una tecnología. Entonces, claro, eso, más el ser mujer, que hay cosas, ¿no? Bueno, tú siendo mujer lo habrás visto, hombres que se te acercan con otras intenciones, ¿no? O ciertas reuniones que dices, bueno, no tiene por qué ser una cena, podemos reunirnos en un despacho, o sea, si hemos de hablar de negocios, inversión, ¿por qué hemos de ir a cenar? Entonces te encuentras situaciones incómodas y luego, por otro lado, también alguna novia de algún chico que yo le he pedido alguna reunión, pues me ha escrito por ahí, es que no sabes en qué país estás, no sé tal. Yo, pero bueno, no, tranquila, o sea, tu novio, o sea, te lo devuelvo con un lazo, o sea, no lo quiero para nada más que para negocios, pero, ¿sabes? Entonces yo me encontré el primer año como sola, con miedo a armas, y digo, ojo, si esta chica me odia y luego me saca un arma, o, ¿sabes? Y hombres, pues depende de cuál, pero luego también gente maravillosa, gente que te coge la mano, te ayuda, te orienta desde el corazón, te apoya, entonces sigamos moviéndonos, pero filtrando bien y acercándonos cada vez más a aquello con lo que vibramos. Bueno, pues yo creo que con esa última frase nos vamos a quedar. María, ha sido un placer de verdad que te sientes con nosotros a charlar un poco de todo, que tu energía nos ha contagiado de verdad. ¿Dónde te podemos seguir para toda aquella gente que nos está viendo, que le interesa tu metodología, B2B Speaker, un montón de cosas que tienes en marcha? ¿Dónde te podemos encontrar? Vamos a ver tus redes sociales, pero ¿dónde te encontramos? María Gilabert, en Instagram, porque en verdad tengo 6 Instagrams, pero ese es el que voy a ir informando. Uno no puedes tener, tienes que tener por lo menos 2 o 3. No, claro, 6 para cada empresa y cada tiene su target y su metodología y su, etcétera, su audiencia. Pero el mío es donde voy contando cosas de cada proyecto, y María Gilabert Hernando en LinkedIn, que en LinkedIn sí que lo uso mucho. Bueno, pues ahí te vamos a encontrar. De verdad, ha sido un placer. Muchas gracias. Lo mismo digo, Ana, y yo feliz de conectar con personas maravillosas como tú, Ay, muchas gracias. que es una súper mujer, madre, presentadora, luchadora. Los piropos son para ti. No, de verdad, maravilloso.